Muchas gracias. Pasen muy buenas tardes. Gracias por permitirme estar con ustedes esta tarde y gracias por estar ustedes también esta tarde compartiendo lo que tradicionalmente se ha llamado la tribuna legislativa, que se desarrolla todos los viernes para poder informar de lo que ha estado pasando en la Asamblea Legislativa y lo que ha estado pasando a nivel nacional. Pero quiero referirme a un hecho trascendental que hace 27 años sucedió, que sacudió al país y sacudió al mundo entero, y esa fue precisamente la ofensiva militar hasta el tope y punto que se desarrolló precisamente un 11 de noviembre de 1989, que fue un hecho trascendental que nos permitió poder quebrar el punto de inflexión que se había ido generando a partir de un conjunto de victorias que el FMLN había ido teniendo en el terreno militar y que la Fuerza Armada había ido resistiendo y acoplándose a todo el empuje del FMLN. Fue un día como hoy cuando miles y miles de combatientes, mujeres y hombres, emprendieron la batalla por buscarle una solución final al grave problema de nuestro país. Miles de salvadoreños, miles de salvadoreñas pusieron al centro de su vida la necesidad de avanzar en el proceso revolucionario y se entregaron precisamente a esa batalla. Este proceso que culminó precisamente ese 11 de noviembre fue producto de un proceso de organización, un proceso de preparación física, psicológica, militar, un proceso de planificación que duró más o menos un año desde que se tomó la decisión de que había que buscar romper con el sistema, ya que aquí el problema es el sistema capitalista que oprime, que genera pobreza, que genera marginación, que genera antidemocracia, que genera exclusión, y precisamente fue ese 11 de noviembre el punto de culminación para poder avanzar a una situación superior. San Salvador, Usulután, San Miguel, Santa Ana fueron escenarios de grandes combates y de una lucha que permitió arrinconar a la derecha y al ejército y los pusimos al borde de la derrota total que culminó precisamente con los acuerdos de paz. Es importante celebrar este día porque sin este día, sin esta batalla del 11 de noviembre que culminó a mediados, casi al final de noviembre, no estuviéramos en estas condiciones. Si no hubiera pasado eso, no estuviéramos en estas condiciones. Tuvo que haber una ofensiva militar como la desarrollada en el 1989 para que ahora podamos estar en condiciones de una mayor apertura política, buscando de cambiar la sociedad en función de beneficios para nuestro pueblo. Es importante decir de que ese ejército nacional para la democracia, que fue el que empujó esta ofensiva, ese ejército construido desde las entrañas del pueblo y preparado en las montañas del pueblo, fue el que nos ha permitido llegar a este momento. Pero es importante también reflexionar que la lucha de aquel momento no era solo militar. Teníamos un programa muy definido porque el problema no es la lucha militar era el medio.
pero nosotros teníamos muy bien definido el programa de sociedad que queríamos. Nosotros queríamos y seguimos queriendo una sociedad socialista donde todos podamos vivir, donde impere la justicia social, donde impere la solidaridad, donde impere la democracia y que podamos terminar precisamente con todas las argucias, con todas las mañas de la derecha que siempre ha oprimido al pueblo salvadoreño. Pues esa ofensiva tenía consigo también un planteamiento político y un modelo de sociedad que queríamos y que por la cual luchábamos. Fueron cientos de compañeros que brindaron su vida en esa gesta gloriosa del 11 de noviembre. Fueron cientos de mujeres que pusieron su vida a disposición de la revolución por hacer avanzar la revolución. Fueron una cantidad de pueblo unido y organizado que permitió realizar esa ofensiva. Sin el pueblo apoyando a la guerrilla hubiera sido difícil poder desarrollar una batalla militar como la que libramos. El pueblo se incorporó a ayudarnos a jalar armas, a darnos comida, a preparar medicina, a preparar sus casas para tener hospitales clandestinos, nos ayudó a jalar heridos, nos ayudó con barricadas. Sin ese pueblo, sin todos ustedes, hubiera sido difícil poder realizar una ofensiva militar como la del 11 de noviembre. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción de la derecha ante el empuje de la fuerza militar? Bombardear las ciudades. No le importó bombardear las ciudades donde habían niños, donde habían mujeres embarazadas, donde habían compañeros de la tercera edad. No le importó. No le importó asesinar a los jesuitas, que al primero dijeron que había sido la guerrilla. No les importó hacer eso. No les importó masacrar gente a la que encontraban en el camino. No les importó. ¿Por qué? Porque para ellos seguir explotando al pueblo es su razón de ser. Y por eso es que ahora hay que celebrar y hay que darle gloria eterna a los que brindaron su vida en esa oportunidad y gloria eterna a los veteranos y veteranas que aún siguen luchando, siguen cambiando, siguen haciendo el esfuerzo porque esta sociedad sea una sociedad para todos, sea una sociedad donde impere la justicia, sea una sociedad donde la democracia sea el centro de nuestras vidas cotidianas, una sociedad donde ya no hayan pobres, donde ya no haya gente que se acueste sin comer, donde no hayan niños que no tienen zapatos para ir a la escuela, donde ya no hayan niños que anden en la calle pidiendo. Esa es la sociedad que nosotros queremos y esa es la sociedad que la derecha quiere seguirnos imponiendo y que no lo vamos a permitir. Por eso seguimos luchando, por eso seguimos transformando la sociedad, porque el pueblo merece otra cosa. El pueblo merece una sociedad donde haya que comer, donde haya trabajo, donde tengamos vivienda, donde nadie nos reprima, donde la seguridad sea producto de que todos tenemos para comer y para vivir. Es importante ese momento, porque ese momento ha quedado en la historia como el punto donde quebramos militarmente a la derecha y su ejército. Sin ese quiebre no nos hubiéramos asentado a negociar en serio. Sin ese quiebre no hubiera habido los acuerdos de paz, no hubiera habido las reformas a la Constitución, no hubiera habido el silencio de los fusiles y ahora no estuviéramos tratando de cambiar la sociedad por la vía política. Por eso es importante y por eso el FMLN en este día
está conmemorando gloriosamente los 27 años de la ofensiva, los 27 años de esa gesta gloriosa, porque fue el momento en que logramos quebrar al ejército de la derecha. ¡Viva el FMLN! Es importante este momento relacionarlo con lo que está pasando ahora. Y es importante decir que la derecha no ha dejado de querer seguir teniendo al pueblo oprimido y explotado. Desde que ganó Salvador, la derecha se plantó con dos objetivos, y es bueno decirlo claramente. Se planteó sacar a Salvador antes de que finalice su periodo, porque ya no confía en las elecciones. Y si no lo podía sacar antes, llevar al FMLN debilitado al 2019. Ninguna de las dos cosas se las hemos permitido. Ninguna de las cosas ustedes se lo van a permitir a la derecha, porque nosotros necesitamos seguir gobernando para seguir cambiando este país. Y en ese aras de querer sacar a Salvador, se han planteado lo del golpe de Estado. Todo esto que está pasando, todo esto que la sala está haciendo, declarando inconstitucional los recursos del Estado, todo esto que está haciendo Arena, de privar al Estado de los recursos económicos para impulsar los planes, es parte de generar descontento en la población. Y es parte de ese esfuerzo por generar descontento e ingobernabilidad, de manera tal que ellos puedan, a partir del descontento, pedir que Salvador deje la presidencia. Pero eso no lo han logrado, muy a pesar de que saquen a los alcaldes a la calle, muy a pesar que los alcaldes estén pidiendo donde no deben de pedir, porque el culpable que no haya dinero en el Estado no es Salvador. El culpable que no haya dinero en el Estado es Arena. Arena es el que no quiere aprobar los recursos. La sala de lo constitucional es la que está declarando inconstitucional los recursos que van para el gobierno. Una compañera se me acercaba ahora y me decía, mire, nos van a pagar la renta que todavía no nos la han devuelto. Sí, la vamos a pagar. Y Salvador ha dicho que sea, que pase lo que pase, pero va a garantizar el salario de los trabajadores, va a garantizar la pensión de los trabajadores y va a asegurar todos los beneficios de los programas sociales para nuestros niños, para los hogares pobres. Va a garantizar, y no vamos a dejarnos doblegar ante las pretensiones de Arena de querer arrinconar al gobierno para que el mismo gobierno deje de gobernar. No lo vamos a permitir. Para eso seguimos estando los hijos del pueblo, para eso seguimos combatiendo, seguimos luchando, porque no vamos a permitir que Arena se salga con las suyas, porque para eso está todo el pueblo organizado y estamos haciendo el esfuerzo por resolver los problemas que Arena quiere meter al gobierno. Anoche, forzado, Arena aprobó 550 millones de dólares. Forzado, eso no ha sido un regalo ni ha sido a la buena. Fue forzado que lo hicimos, que aprobar esa cantidad. Y vamos a seguirlo forzando a que apruebe el resto de millones que necesitamos para salir adelante con todos los programas. Pero eso solo es posible con la participación de ustedes. Pero eso solo es posible que nosotros en cada lugar donde vivimos hagamos protesta contra Arena, contra sus diputados, contra sus alcaldes, porque son ellos los que quieren derrocar antes que Salvador termine su periodo. Y eso no debemos de permitirlo. Y vamos a seguir luchando porque eso no
no lo logre Arena. Ahí sacaron a sus alcaldes a la calle. ¿Y por qué no lo sacaron contra la Sala? Que son los que tienen retenido más de 1.400 millones de dólares. ¿Y por qué no lo llevaron a la NET, que son los que deben más de 4.000 millones de dólares en evasión fiscal? ¿Por qué no lo sacaron a ellos? ¿Y por qué no han ido a protestar donde ellos? Porque está clara la estrategia política del golpe de Estado. Porque eso es lo que buscan. Buscan generar condiciones para un golpe de Estado. Y sobre eso están trabajando. Porque no es el FMLN el que está reteniendo el dinero. Quien lo está reteniendo son ellos. Son ellos los pícaros, son ellos los amañados, los que están generándole esos problemas al gobierno. Por eso es importante, estimados amigos, estimados compañeros, que nosotros cobremos conciencia, porque el TCS y medios de comunicación de la derecha quieren hacernos creer que es el gobierno el que no quiere pagar, el que no quiere seguir empujando los beneficios sociales, pero no es el gobierno. Es aquellos que están privando de que lleguen los fondos al gobierno. Pero nosotros vamos a seguir luchando desde la Asamblea Legislativa, a la par del profe Salvador, junto con sus ministros. Vamos a seguir luchando para que esta sociedad cambie y esta sociedad sea una sociedad donde los pobres ya no sigan siendo pobres y donde los ricos tengan que compartir lo que tienen con los pobres para que los pobres no vivan en miseria. Por eso es importante este día que recordemos a los héroes, porque los héroes del 11 de noviembre murieron soñando en una sociedad socialista, murieron porque creían que este país hay que cambiarlo, murieron soñando en que los niños ya no iban a dormir sin comer, murieron soñando en que todos íbamos a tener una vivienda digna, murieron soñando en que todos íbamos a tener trabajo y murieron soñando en que en este país ya no iban a haber ricos que nos iban a seguir explotando. Así murieron los héroes de este 11 de noviembre de 1989. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos de nuevo por haber estado esta tarde compartiendo con nosotros este día 11 de noviembre, que se conmemoran los 27 años de haber desarrollado la ofensiva militar hasta el tope, y que sin ella no estuviéramos hoy luchando en otra cancha y avanzando hacia una sociedad diferente. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por ese informe. Fuerte el aplauso para el diputado Santos Melara. Él es diputado por el departamento de Morazán. Queremos aprovechar y agradecer a los diferentes medios de comunicación que siempre están informando de una forma veraz al pueblo salvadoreño. Tenemos por ahí a los amigos de Diario Colatino. Fuerte el aplauso para ellos y también para todos aquellos amigos, amigas, compañeros, pueblo salvadoreño que nos está escuchando no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, gracias a la transmisión de Radio Maya Visión. Así que un fuerte aplauso para ellos, para el equipo que hace posible esta transmisión, pero también para aquellos que nos están escuchando, informándose de primera mano de los diputados que están allá dando sus votos para transformar nuestro país y que vienen aquí viernes a viernes a informarles a ustedes de frente de lo que se está haciendo, porque ningún otro partido lo hace. El FMLN mantiene esta mística, mantiene ese contacto con la ciudadanía. Vamos a seguirles informando de ese trabajo esta tarde y para ello pido un fuerte aplauso para el diputado Víctor Suazo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, sobre todo en esta fecha tan especial en la que estamos conmemorando
un año más de esa gesta heroica que libraron nuestros compañeros y compañeras del FMLN, nuestros combatientes del FMLN, en contra de esa dictadura militar, en contra de esa derecha recalcitrante que agarró las armas en contra del pueblo y obligó al pueblo a que se defendiera. Gracias a esa gesta histórica, pudimos, el FMLN, forzar a esa derecha que creía que podía derrotar militarmente al pueblo, la obligamos a que se sentara a negociar con nosotros. Y gracias a esa negociación, nosotros logramos los acuerdos de paz. Así que vale la pena dar un minuto de aplausos. Por favor, demos un minuto de aplausos para todas esas personas, todos esos hombres y mujeres que dieron su vida para una sociedad nueva. Compañeros y compañeras, a 27 años de la ofensiva, la actualidad nos plantea nuevos retos. En aquel entonces, el pueblo salvadoreño tuvo que ponerse de pie y empuñar las armas en contra de esa dictadura. Pero ahora nosotros tenemos nuevos retos. Siempre tenemos a ese enemigo, pero la estrategia de ese enemigo ahora es distinta. Ya no son a través de las armas, compañeros y compañeras, que están atacando al pueblo. Es a través de esa estrategia de golpe suave en la que ahora ellos quieren detener las transformaciones, los programas sociales que ha hecho este gobierno, cosa que nunca antes habíamos visto. Nunca antes habíamos visto de que un gobierno de Arena diera uniformes, diera zapatos, diera vaso de leche. Nunca lo vimos. Nunca vimos que un gobierno de Arena le diera una computadora por niño y niña. Ahora ellos quieren detener esos cambios, no solamente a través del golpe suave, que ya vimos cómo ellos también tienen esa estrategia a través de sus empresas de comunicación, porque no son medios, son empresas de comunicación las que tienen ellos. Y ellos hablan acorde a lo que reciben, ¿verdad? A lo que cobran. Son empresas de comunicación. La toma de instituciones, la sala de lo constitucional, toda esa estrategia de golpe suave. Pero además, en estos últimos años se han enfocado en una estrategia de estrangular financieramente al gobierno, un boicot a las finanzas públicas. Esa es la nueva estrategia que tiene esa derecha, y esos son los retos que ahora nos plantea la actualidad. Y es ese estrangulamiento financiero que ahora debemos vencer, compañeros y compañeras. Hemos visto cómo la derecha, la oligarquía, a través de sus herramientas Arena y la Sala de lo Constitucional, han venido con sus políticas afectando a la economía de este país. ¿Cuáles son las leyes que heredó Arena a este país? Leyes a favor de ellos, leyes a favor de sus grandes empresas para no pagar los impuestos, y obligan únicamente al pueblo trabajador a pagar sus impuestos, porque nosotros cada vez que vamos al súper, vamos a la tienda, pagamos impuestos. Pero esas grandes empresas tienen años de estar fingiendo pérdidas y no están pagando impuestos. Esa es la ley que ellos heredaron. No puede ser de que las grandes empresas apenas paguen de la totalidad de los ingresos del Estado, paguen únicamente el 20% impuesto a las ganancias de las empresas. Y si ellos solo ponen el 20%, ¿quién creen que pone el resto? El pueblo, ¿verdad? Pero miren, no solamente ellos se han recetado impuestos más bajos para sus empresas e impuestos más altos para nosotros, sino también
que han dejado unas leyes que permiten de que, a pesar de que ellos pagan menos impuestos, aún así, esos impuestos que deberían de pagar, ellos lo evaden. Ellos evaden esos impuestos. Utilizan mecanismos contables, falsean información contable. Ellos presentan en sus empresas pérdidas cuando han tenido por años ganancias. Pero a lo que le presentan al gobierno, la declaración del impuesto sobre la renta que presenta en Hacienda, viene y resulta que por años han declarado pérdidas. ¿Ustedes creen que una empresa se puede mantener más de un año declarando pérdidas? Pero hemos visto a grandes empresas del partido, que casualmente también financian el partido Arena, que tienen hasta 7 años sin pagar impuestos sobre la renta, porque fingen pérdidas. Esa es la ley que ellos heredaron. Pero además, hemos visto que los pocos impuestos que ellos se dignan a pagar, hay una deuda, hay una mora tributaria. Porque cuando el Ministerio de Hacienda logra y detecta cuáles son esos impuestos que deben, ellos van recurriendo, ¿verdad? Como tienen grandes despachos de abogados, ¿verdad? Como tienen sus despachos para que permanentemente estén apelando en el Ministerio de Hacienda, después apelando en la Corte Suprema de Justicia para no pagar esos impuestos. Y luego, cuando le toca cobrar a la Fiscalía General de la República, esta Fiscalía no cobra nada. El FMLN, ¿qué ha hecho? Ha presentado iniciativas en la Asamblea Legislativa para reformar esa norma que ellos heredaron, para que ahora las empresas sí paguen impuestos, para combatir la evasión, para llevar a la cárcel a los que evaden, para cobrarle a todos los que deben esos impuestos, a esas empresas que deben impuestos. Pero para eso necesitamos también que el pueblo acompañe, porque allá en la Asamblea Legislativa el FMLN no es el único partido. Allá están, ¿qué partidos? ¿Qué partido creen ustedes que se niega a que las empresas paguen impuestos? Arena. Pero no solamente eso. También tenemos la Sala de lo Constitucional. En la Asamblea Legislativa, por ejemplo, nosotros aprobamos una iniciativa para que estas empresas evasoras pagaran, aunque sea un impuesto mínimo sobre la renta, el 1% de sus activos. Y la Sala de lo Constitucional viene y lo declara inconstitucional. Entonces, esta serie de leyes que heredó Arena y que ahora no permiten que las reformemos, y estas sentencias de la Sala de lo Constitucional que tampoco permiten que las impulsemos, es lo que ha venido a afectar financieramente al gobierno. Ustedes saben que el día de ayer en la Asamblea Legislativa se aprobaron 550 millones en bonos. Arena no quería dar sus votos. ¿Y saben qué fue lo que dijeron ellos el día de ayer? De que ahora ellos venían a solucionar el problema. ¿Ustedes les creen? Por supuesto que no. Si la plenaria anterior, cuando ellos negaron sus votos, ellos se estaban riendo, se estaban burlando. Ellos nunca han tenido la intención de salvatar a este gobierno. Su intención es clara, es asfixiar las finanzas del Estado. Y ese dinero no es para el gobierno, ese dinero es para el pueblo. Si con ese dinero es que se pagan los programas sociales. Ellos, a través de la deuda, quieren tener a este gobierno con una camisa de fuerza. Esos son los retos que tenemos ahora, compañeros y compañeras. ¿Nos vamos a dejar de Arena? Por supuesto que no. Ahora aprobaron ellos esos 550 millones. Pero si nosotros no hacemos los cambios necesarios para cambiar
la estructura tributaria, por ejemplo, de este país, hacer que los ricos paguen lo que tengan que pagar. Saben que nosotros somos el único país en todo el continente americano que no tiene impuesto al patrimonio. Impuesto al patrimonio de los ricos, por supuesto. No pagan ellos ese impuesto. Porque cuando llegó el expresidente Cristiani, ¿qué fue lo primero que hizo? Quitar ese impuesto a los ricos y ponerle impuesto a los pobres. Eso fue lo que hizo. Eso lo tenemos que cambiar. Porque de lo contrario, si nosotros no nos quitamos esa camisa de fuerza, continuamos, por ejemplo, con este sistema de pensiones que nos heredaron. Esa es otra ley que ellos nos heredaron, que no garantiza la pensión ni siquiera a una cuarta de la población, una cuarta parte de la población, pero tampoco garantiza a los que sí tienen ese derecho, a los que están dentro del sistema, ni siquiera una pensión mínima. Y es el gobierno quien tiene que pagarlo. Y el gobierno se tiene que endeudar para pagar las pensiones que no garantizan el negocio de las AFP. Mientras tanto, las AFP se han estado enriqueciendo todo este tiempo. Y al final, ¿quién cree ustedes que pagan esa deuda del gobierno? Nosotros, si ya sabemos que los ricos es muy poco lo que pagan. Eso debemos de cambiarlo también. Miren, ¿qué es lo que andan diciendo los areneros? Andan diciendo de que el gobierno del FMLN se ha sobreendeudado. Es lo que andan diciendo. Dicen que el gobierno del FMLN es despilfarrador, que es desordenado, que no pueden gobernar, dicen. Miren, este gobierno, el del expresidente Mauricio Funes y del profesor Salvador Sánchez Serén, son los gobiernos que menos deuda han tenido. Casi el 80% de toda la deuda del país es del partido Arena. Y ahora resulta que el partido Arena no quiere aprobar el financiamiento para la deuda que ellos mismos adquirieron. Mientras tanto, el gobierno del FMLN ha pagado más de 6.700 millones de dólares de deuda que ellos dejaron. ¿Quién creen ustedes que ha endeudado a este país? ¿Se recuerdan ustedes del hospital de la mujer, el hospital de maternidad que iba a construir Arena? ¿Y qué pasó? ¿Lo construyeron? Pero el gobierno sí se endeudó. El gobierno se endeudó, pero no construyeron el hospital. Entonces, cuando llegó el FMLN, ¿qué hizo? La necesidad siempre estaba. Era necesario construir un nuevo hospital de la mujer. El FMLN lo que hizo fue construirlo, lo que ellos se robaron. Pero como ya se habían robado la plata, tuvo que endeudarse nuevamente. ¿Y dónde está el exministro de Salud de Arena? Procesado, él está ahí con un proceso judicial. Y ahora resulta que no quieren pagar eso. Ahora resulta que somos nosotros los que nos hemos endeudado. ¿Qué pasó con la Diego de Holguín? Porque Diego de Holguín es la que se robaron. La avenida Monseñor Romero es la que construyó el FMLN. ¿Qué pasó con la Diego Holguín? Se lo robaron, pero sí se endeudaron, pero no construyeron la calle. ¿Qué pasó cuando llegó el FMLN? Construyó la calle, pero también tuvo que endeudarse. Entonces el país tiene que pagar doble deuda. Una por la corrupción de Arena y otra por la construcción de las obras que sí ha hecho el FMLN. Entonces, ahora, ¿creen ustedes que es justo que venga Arena y diga que el gobierno del FMLN es el que se ha endeudado? Y hablan de despilfarro. Hablan de despilfarro. Cuando uno ve y estudia año con año los presupuestos del gobierno, cuando uno ve los presupuestos de Arena y los compara con los presupuestos de los gobiernos del FMLN, ve de que en los gobiernos de Arena es cuando más aumento hubo del gasto corriente. Cuando hablo yo de gasto corriente,
Hablo de salarios, hablo de bienes y servicios. Y cuando uno compara, los gobiernos de Arena son los que más han incrementado el gasto. ¿No se han fijado que esa diputada Ana Vilma de Escobar anda hablando, verdad? Anda hablando ahí de despilfarro. Y saben que cuando ella era vicepresidenta, cada 22 días salía de viaje. ¿Ah? Y ahora resulta que no quieren aprobar los votos para ese financiamiento, para pagar la deuda que ellos dejaron. Mire qué galán, anduvo viajando y ahora no quiere pagar. ¿Ve? Y eso es parte de las investigaciones que tiene de FCP, ¿verdad? Y del seguro. Pero miren, compañeros y compañeras, a este gobierno y los siguientes gobiernos del FMLN que vienen, porque vamos a seguir gobernando, ¿verdad? Los siguientes gobiernos del FMLN no pueden estar año con año estándole pidiendo los votos a Arena para que dé deuda, para que dé los recursos para continuar con los programas sociales. Por eso necesitamos más diputados y más diputadas para hacer los cambios que se deben hacer, para cambiar la estructura tributaria de este país. Porque de lo contrario vamos a tener nuestro futuro en las manos de Arena y eso no lo podemos permitir. Hay que hacer los cambios que se tengan que hacer para liberarnos de esa trampa a la que nos quiere llevar Arena, esa camisa de fuerza de estar dependiendo de la deuda y por lo tanto de los votos de ellos. Así que, compañeros y compañeras, en esta fecha especial en la que conmemoramos esa ofensiva que nuestro pueblo se levantó en armas, vale la pena reflexionar de cuáles son los nuevos retos que tenemos ahora en la actualidad, porque la lucha continúa, compañeros. Antes fue a través de las armas, ¿verdad? Ahora es a través de las ideas. Así que nosotros debemos hacer nuestro trabajo, cada quien de nosotros debe hacer nuestro trabajo y desmentir todo eso lo que andan diciendo los señores de Arena. Eso es lo que andan hablando de despilfarro, díganles la verdad. De los que hablan de que el gobierno del FMLN se han endeudado, sáquenle la verdad, porque tenemos que convencer a toda esa gente que ha sido engañada por la derecha y sus empresas de comunicación, que se han dejado engañar. Nosotros debemos hacer nuestra parte también. Esa es, compañeros, la nueva tarea que tenemos. Una de las nuevas tareas que tenemos en estos nuevos retos. Así que, compañeros y compañeras, ahorita, en este preciso momento, en el Monumento a la Constitución, el redondel que se conoce como La Chulona, hay una celebración de esta fecha, en la que se conmemora esta fecha. Así que yo me quedo hasta acá, porque tenemos que ir allá a La Chulona a celebrar también. ¿Les parece? ¿Van a ir? ¿Sí o no? Vaya pues. Entonces aquí les agradezco que hayan estado acá escuchando y que puedan compartir todas estas ideas con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo. Muchísimas gracias al diputado Víctor Suazo. Fuerte el aplauso para él. Vamos a dejar esa parte para después porque hoy tenemos casa llena. Hoy también nos acompaña el diputado Carlos Alberto García Ruiz, que ustedes muy bien lo conocen. También el Diablito, me dicen por ahí, exactamente él. Y él también viene a informarnos del trabajo que se hace en la Asamblea Legislativa, pero también de esa fecha que no puede pasar desapercibida. 27 años se dicen fácil, pero esos 27 años significan una constante lucha del pueblo salvadoreño. Ya no quito más tiempo, vamos a cederle este micrófono para que pueda compartir con ustedes en esta bella tarde al diputado Carlos Alberto García Ruiz, para quien pido un fuerte aplauso. Buenas tardes, queridas compañeras, queridos compañeros. Es necesario
que fechas como esta que estamos asistiendo ahora no pasen desapercibidas y que las vinculemos con este momento. Es decir, hoy es 11 de noviembre de 2016. Y un día como hoy, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, cuando todavía era el ejército guerrillero, tomó la decisión de pasar a la ofensiva para batallar por la construcción de un mundo mejor. Yo creo que es importante que la gente vincule los acontecimientos en el tiempo. Uno recuerda cuando empezó el conflicto armado, cuando se desplegaron las leyes de la guerra, el 10 de enero de 1981. Se desplegaron las leyes de la guerra y empezaron los combates. Después de aquel esfuerzo del 10 de enero, el ejército de la dictadura militar, que no es el mismo de hoy, porque se ha ido transformando, pensó que iba a ser fácil derrotarnos militarmente. Y entonces, después de la ofensiva del 10 de enero, dijeron que necesitaban un mes para derrotarnos. Porque claro, el FMLN, después de haber iniciado y que no se pudo derrotar a la dictadura de manera inmediata, dio la orden de replegarnos. Y las fuerzas se fueron hacia los campamentos. Pero después, entonces el ejército, la dictadura pensó que perseguirnos era fácil y que derrotarnos era fácil. Y dijo que quería un mes. Al mes ya no le ajustó, entonces pidió 3 meses. A los 3 meses no le ajustó, entonces pidió 6 meses. A los 6 meses pidió 1 año y ya después ya no volvió a pedir, porque la guerra se había alargado, porque aquellas unidades inexpertas en combate ya se habían hecho fuerzas experimentadas y enfrentábamos de cualquier manera las ofensivas enemigas. Y aquello nos fue permitiendo irnos forjando en el combate peleando. Nosotros nunca hicimos la guerra porque queríamos, no nos dejaron otro camino. Y las injusticias, la represión, la cárcel, la tortura y la muerte nos obligaron a aprender a hacer la guerra. Esos que tenían ese modo de gobernar le obedecían a los mismos que hoy nos seguimos enfrentando. Y entonces ellos decían que llegaron a decir que necesitaban 1 año y ya después no dijeron nada. Simplemente quedamos combatiendo. A la altura de 1985, ellos desplegaron 3 grandes operaciones que le llamaron operaciones estratégicas. Aquí en Guazapa, en el Frente Central, habían desplegado la operación Fénix. En Chalati habían desplegado la operación Chávez Carreño y en el oriente habían desplegado la operación Gerson Calito. Pero desde 1985, la Comandancia General estableció que había que preparar la contraofensiva estratégica, la COE. ¿Y qué significaba preparar la contraofensiva estratégica? Significaba preparar las condiciones para una gran operación militar que le diera el fundamento político al FMLN para que realmente se pudiera desarrollar la negociación política.
Y así se hizo. Y entonces se fueron acumulando. Aquello significaba ir acopiando pertrechos de guerra, ir acopiando armamento y munición, trasladándola a los lugares donde se pudiera después hacer uso de ella. Y además ir preparando lo que se necesita, porque en una guerra se necesita de todo. Se necesita no solo armamento, munición, se necesita comida, se necesita medicamentos, se necesita estar preparado. Y así lo fue haciendo el FMLN. Desde 1985 preparó las condiciones para 1989. Y en 1989, en noviembre, cuando uno, bueno, en otras partes, en otros frentes, uno no puede decir, yo puedo hablar de lo que ocurrió aquí en San Salvador, en una de sus líneas de ataque. Hay que decir que a eso de las 3 de la tarde de la fecha 10, nos estaban concentrando para dejarnos venir hacia San Salvador. Y a las 5 de la mañana, el enemigo había desplegado más de un batallón en aquella zona. En aquella zona. Y hubo que pasar toda la fuerza en medio de las posiciones enemigas, burlando el cerco enemigo y en silencio. Gracias. Y así lo hicimos. En medio de 2 compañías pasamos. Y pasaron centenares y centenares de hombres. Los que veníamos en dirección de Soyapango, Ilopango, Ciudad Delgado. Nos tocó hacer eso. Y a las plenas 5 de la mañana estábamos cayendo en los alrededores, acomodándonos para esperar la siguiente noche. Y como a esta hora, en la fecha 11, los comandantes de cada fuerza nos estaban reuniendo en el punto de partida para irnos, en el punto de concentración para irnos al punto de partida. Y a plenas 6:30 de la tarde empezamos a avanzar sobre las líneas enemigas. Aquello, queridos compañeros, queridas compañeras, uno ahora lo recuerda y lo vive hasta con nostalgia. Pero aquella operación que se abrió el 11 de noviembre de 1989, en donde el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, como el mejor ejército guerrillero probado en América Latina, pasaba la ofensiva sobre la ciudad capital y las ciudades principales del país. Y mostraba en aquellas condiciones que éramos una fuerza invencible, militarmente hablando. Hay que recordar que tuvimos cercada la ciudad capital durante más de un mes. Entramos el 11 de noviembre y recibimos la orden de repliegue el 14 de diciembre. Todo ese tiempo tuvimos en asedio. Y aquella operación que hizo temblar a la dictadura militar, que hizo temblar, como dijo el compañero a la Tandona, que así se le llamaba al alto mando de aquella época, le mandó el mensaje en definitiva a quienes mantenían la guerra. Porque la gente aquí no se pone a pensar hoy, ¿y quién mantenía al ejército salvadoreño en aquellas condiciones? A la Fuerza Armada de la dictadura. Los gringos, que son los mismos que hoy quieren someternos también en toda América Latina. Nosotros, el pueblo salvadoreño, nos estábamos matando entre nosotros para que ellos estén tranquilos. Y eso fue lo que había que tomar la decisión.
Y a los primeros que le llegó ese mensaje fue justamente a los gringos, porque vieron la incompetencia de la dictadura militar para poder tener en cintura al FMLN, y ellos entendieron que si en esa ocasión no caían, en el siguiente viaje iban a caer. Y por eso es que aquella operación iniciada el 11 de noviembre de 1989 y que fue cerrada en diciembre de ese año, abrió las puertas a la negociación real. Y entonces se convencieron, y los que hoy siguen vociferando ahí, en este momento ya en la oposición, porque ellos nunca creyeron que un día los íbamos a apartar del timón de mando. Y nosotros sabíamos que sí, que los íbamos a apartar del timón de mando del país. Y así logramos en aquella época que se abriera la negociación, y se abrió la más exitosa negociación que se fundamentó en los acuerdos de paz, y se firmaron los acuerdos de paz. Pero uno tiene que recordar antes de eso qué decía Arena entonces. Negociación es traición, decía. Eso está escrito en los diarios. Eso que hoy digo yo aquí, búsquenlo en los diarios de aquellos días, allá en abril de 1990, y van a ver que allí decían negociación es traición. Y Cristiani decía que no iba a ir a Nueva York y ya estaba zampado en el avión. No, en serio, así son las cosas, porque ellos siempre le han mentido al pueblo. Y entonces, ¿qué pasó? Fuimos a la negociación, y hay que decir que se ha firmado los mejores acuerdos de paz de una conflagración interna. Bueno, ellos empezaron después y tuvieron que tragarse que había que negociar, y empezaron a decir, de todas maneras a nosotros nos va a quedar el gobierno, nos va a quedar el pisto, nos va a quedar todo. Y así era, y era cierto, porque nosotros no estábamos pidiendo que nos lo dieran, sabíamos que lo íbamos a conquistar. Porque lo que se trata es de que la organización nuestra, que el Frente Farabundo Martí, penetre en el corazón y en la mente del pueblo. Entonces, compañeras y compañeros, ¿qué ha ocurrido? Aquella negociación le abrió paso a que se forjara y el ejército guerrillero se convirtiera en la mejor fuerza política de este país, y pasara de ser una fuerza de oposición que en 18 años de lucha política hemos apartado del timón del Estado a la derecha de este país, y por primera vez en la historia fueron echados del gobierno. En más de 180 años de república, la izquierda nunca había gobernado. Fue justamente cuando una fuerza como el FMLN se penetró en el corazón y la mente del pueblo que llegamos paulatinamente. Empezamos por ganar alcaldías, ganar diputados, hasta llegar a ganar el control de la Asamblea Legislativa. Y después de eso, pasamos a la lucha por la presidencia de verdad. Y vean si no, porque ahí quieren decir que el FMLN se quiere imponer. No, hombre, el primer presidente que el FMLN llevó al gobierno no era miembro del FMLN. Era un gran amigo del FMLN, pero no era miembro. Es un gran demócrata, pero no era miembro del FMLN. Eso demuestra la flexibilidad del FMLN, la apertura del FMLN. Lo llevamos al gobierno. Pero en la siguiente ocasión, eso fue el 2009, y todos recuerdan cuando llevamos por primera vez a el señor
Carlos Mauricio Funes Cartagena como candidato a la presidencia y lo volvimos presidente. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.